Buenas tardes. En esta hora voy a hablar acerca de la revisión de cuentas de ingresos. Mi nombre es Fernando Josafat Vázquez Rodríguez, curso el octavo semestre de la carrera de Contador Público en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y estamos en la materia de práctica de auditoría. Vamos a ver algo acerca sobre la auditoría, sobre la revisión de cuentas de ingresos y egresos. Pero en este video vamos a hablar solamente sobre los ingresos, algunos tips para cómo hacer la revisión y algún procedimiento. Uno de los principales temas de la auditoría financiera es el de los ingresos. Este es una cuenta en la que se refleja gran parte de la gestión de los administradores y es base para diferentes cálculos. En tal virtud, su saldo suele alterarse para mostrar una mejor situación en los estados financieros a los inversionistas. Por esas razones, un auditor al elaborar un trabajo de auditoría financiera a los ingresos debe definir claramente el objetivo que persigue. Tal vez uno de los principales elementos que deba tener en cuenta es la adhesión de los estados financieros y por tanto de las cuentas asociadas a ingresos, a los principios contables generalmente aceptados. La auditoría de los ingresos requiere analizar tanto las cuentas del estado de resultados como las del balance general. El estado de resultados son las cuentas asociadas a los ingresos que figuran en el estado de resultados. Reflejan todos los ingresos obtenidos durante el periodo, ya sea que hayan sido pagados o no, por parte de la organización. En el balance general, estas son las cuentas asociadas a los ingresos que figuran en el balance. Corresponden normalmente a las cuentas por cobrar. Allí se muestra la cantidad de dinero que los clientes le adeudan a una organización por los bienes y servicios proporcionados. Y que además de verificar los saldos en las cuentas de ingresos y cuentas por cobrar, hay que examinar si se han presentado algunas prácticas habituales con el propósito de alterar ingresos. Vamos a ver ahora acerca sobre la revisión de cuentas de ingresos, sobre las ventas excesivas y las devoluciones. En las ventas excesivas, este problema se produce cuando una empresa incita a sus proveedores a comprar más productos de los que podrían necesitar. Este tipo de comportamiento probablemente no parece demasiado lógico. ¿Por qué una empresa haría esto? ¿Y por qué un proveedor estaría de acuerdo más que nada? Pero esto suele ocurrir normalmente al final de cada año. Simplemente es solo una manera para que una empresa infle artificialmente los ingresos. Cuando se produce esta situación, cuando ocurre esto, el acuerdo no hablado entre la empresa y el proveedor es que el proveedor pueda devolver el producto innecesario después del primer día del año siguiente para un reembolso completo. Los proveedores aceptan recibir demasiado producto por muchas razones diferentes, tal vez reciban condiciones de compra favorables de la compañía a cambio de aceptar ese trato. Ahora vamos a hablar acerca de los acuerdos paralelos. Primero, ¿qué es un acuerdo paralelo? Bueno, un acuerdo paralelo es un acuerdo verbal que cambia los términos de una venta. Por ejemplo, un proveedor pide 5.000 artículos a $100 cada uno, con la expectativa de que antes de que se pague la factura, el precio por cada artículo se reducirá a $50. Esta es otra forma de inflar artificialmente y temporalmente los ingresos brutos de una empresa, especialmente, como repito, a fin de cada año. El auditor experto puede advertir estos problemas. Nosotros como auditores podemos advertir estos problemas y otros temas relacionados con el proceso de ingresos, con procedimientos de auditoría sólidos. Más que nada, el primer paso es soportar cómo se reconocen los ingresos. Otro tema que requiere especial atención es el reconocimiento de ingresos. De acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, puede haber diferentes maneras de efectuar el reconocimiento, dependiendo del sector económico o ciertas prácticas de la industria. Por ejemplo, en el sector de la construcción o en ciertas modalidades de contratos del reconocimiento, este, de los ingresos varía frente al de las ventas de mercancía. Un auditor financiero debe reconocer a profundidad las normas técnicas que son aplicables al reconocimiento de los diferentes hechos económicos que está evaluando. De lo contrario, es probable que cometa errores de juicio al verificar el registro de transacciones que son objetivo pues, de su examen. Los ingresos son obtenidos en transacciones que efectúa una organización o una empresa con sus clientes. Corresponden de una u otra manera a contratos en los que una empresa proporcionará un bien o un servicio acordado por una cantidad fija de dinero para obtener ingresos. La empresa tiene que cumplir con su parte del contrato para que los ingresos sean realizables. El cliente tiene que estar dispuesto a pagar. En muchas ocasiones, la celebración de contratos requiere formalidades que deben ser objeto de revisión. Tienen que existir algunos documentos, firmas, autorizaciones, formatos legales, etcétera, para que las transacciones se perfeccionen debidamente.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta y que a veces se descuida es que los ingresos operacionales de una empresa incluyen solo las transacciones relacionadas con el objeto social o propósito de la empresa, y los ingresos obtenidos en otro tipo de operaciones, tales como venta de activos fijos, deben tratarse como otros ingresos o ingresos no operacionales. Y aunque esas consideraciones no son totalmente exhaustivas, sí corresponden a elementos que no hay que descuidar al evaluar los ingresos y que, por ser en apariencia obvios, pueden pasarse por alto. Ahora vamos a ver 4 tips al auditar el reconocimiento de ingresos. Al efectuar una auditoría financiera, nosotros como auditores necesitamos una comprensión completa del proceso, de los controles y de las normas relativas de las diferentes cuentas, así como la manera en que se afectan los estados financieros de sus clientes. El reconocimiento de ingresos es un caso típico. Algunos tips que deben tenerse en cuenta al evaluar este reconocimiento y otras cuentas son los siguientes. 1. El procedimiento de evaluación de riesgos. Los procedimientos de evaluación de riesgos, que son clave para realizar auditorías de alta calidad, son un desafío común. Las normas profesionales requieren que los auditores obtengan una comprensión del cliente y su entorno. Al evaluar los riesgos de sus clientes asociados con el reconocimiento de ingresos, los auditores más que nada debemos entender unos asuntos que son los siguientes. Uno es las condiciones de los contratos que dan origen a los ingresos. Otros son los procesos y controles en torno al ciclo de reconocimiento de ingresos y más que nada las obligaciones específicas. Al realizar estos procedimientos de evaluación de riesgos, nosotros como auditores debemos comprender los términos de contrato del cliente para ayudar a determinar las expectativas existentes. En caso de presentarse estimaciones contables, los auditores deben considerar los procedimientos y controles del cliente en torno al ciclo de transacción de ingresos y más que nada obtener una comprensión de los procedimientos del cliente para cumplir con los requisitos normativos que les son aplicables, así como identificar los riesgos de una declaración errónea material. Los auditores también debemos nosotros evaluar los procesos de cliente para identificar las diferentes obligaciones asociadas con el reconocimiento de ingresos, tales como cláusulas contractuales de desempeño. Como segundo tip nos dice que debemos tener pruebas sustantivas en caso de estimaciones. La normativa profesional nos suele exigir que los auditores determinemos si es que la administración ha aplicado adecuadamente los requisitos de marco de información financiera aplicable para esa estimación contable. También que determinemos si los métodos para realizar esas estimaciones contables son adecuadas y se han aplicado de forma coherente. Y también que determinemos si los cambios del periodo anterior son apropiados a las circunstancias y que para el efecto es conveniente que nosotros como auditores ejecutemos procedimientos de auditoría como los siguientes. Uno puede ser determinar si los eventos que ocurren hasta la fecha del informe del auditor nos proporciona correctamente una evidencia de auditoría con respecto a la estimación contable, que probemos cómo la administración realizó la estimación contable y los datos con los que se basó, incluyendo sus supuestos efectivos utilizados, y que probemos bien la eficacia operativa de los controles empleados por la administración al realizar estimación contable junto con los procedimientos sustantivos adecuados. Como tercer tip, aquí nos dice que de la documentación de cifras y estimaciones, los auditores debemos asegurarnos de que estén completamente la documentación necesaria para sustentar cifras y estimaciones contables, que las normas profesionales requieren que los auditores preparen documentación que permita a un auditor experimentado, sin conexión previa con la auditoría, comprender exactamente qué son los procedimientos realizados, los resultados de esos procedimientos y sus conclusiones. Y como cuatro nos habla aquí acerca de la independencia. Un tip dice que en ocasiones nosotros como auditores hemos presentado diferentes servicios a los clientes y esa situación puede aumentar la importancia de las amenazas de independencia. Por ejemplo, si el auditor ha colaborado en los procesos que lleva a cabo el cliente para el reconocimiento de ingresos a los proyectos para adecuar la normativa relativa a ese tema, los auditores podrían haber trabajado con la administración para rendir la información, incluida las políticas contables, procesos, las divulgaciones, los requisitos de datos y sistemas existentes del cliente y el control interno sobre los informes financieros. En esos casos, más que nada, los como auditores, en lo que es en la revisión de ingresos, debemos evaluar si la realización de estos servicios en conjunto, si realmente plantean amenazas inefectivas a la independencia. Si las amenazas no son muy aceptables, nosotros debemos aplicar salvaguardas para eliminar o reducir esas amenazas a un nivel aceptable. De lo contrario, la independencia de nosotros como auditores pues, se nos va a ver afectada. Ahora vamos, también en la revisión de los ingresos debemos de tener en consideración el control interno, que debe haber una adecuada segregación de las funciones de venta, de envío de mercancía, registro de cuentas a cobrar y cobros, y que debe conciliarse mensualmente los totales de los saldos individuales de clientes con el saldo de las cuentas de control del mayor. Ahora
aquí nos dan unos tips de qué debemos hacer en el procedimiento de auditoría de ingresos, de la revisión de cuentas de ingresos. Primero debemos confirmar los saldos. Es la principal prueba de las cuentas a cobrar. Debemos obtener comunicación directa de los deudores sobre la validez de sus deudas para con la empresa. La fecha de confirmación, el método de solicitar la información y el número de deudores a confirmar deben ser determinados por el auditor. Pero existen dos formas de confirmación. Una es la confirmación positiva y la negativa. La positiva, más que nada, este, solicita una respuesta en todo caso, ya que exista o no un acuerdo con la información. Y la negativa, solo se solicita respuesta en el caso de que el deudor no esté exactamente conforme con la información solicitada. También debemos de tener corte de las operaciones, debemos estar bien atentos. ¿Qué pasa aquí? Que debemos de verificar que las ventas estén contabilizadas en el periodo que efectivamente correspondan. Para diseñar correctamente el procedimiento deberemos tener en cuenta el tipo de actividad que desarrolla esta entidad para poder revisar bien los ingresos. Debemos de saber bien qué tipo de actividad desarrolla esta entidad, empresa, lo que sea. Y que si las ventas son de mercaderías, el corte debemos de efectuarlo verificando que los últimos albarantes de salida del periodo corresponden a facturas de ventas del propio periodo. Y debemos tener la verificación del deterioro por insolvencias. Debemos analizar bien los estados de antigüedad de saldos de los clientes y deudores y debemos más que nada efectuar un seguimiento individualizado de los saldos más significativos en lo que respecta principalmente a la solvencia del deudor. En el corte de las operaciones debemos verificar que las ventas están contabilizadas en el periodo y debemos de tener en cuenta el tipo de actividad que desarrolla la entidad, como ya habíamos visto antes. Y por último, si las ventas son mercaderías, el corte debemos efectuar verificando que los últimos albaranes de salida del periodo corresponden a facturas de ventas del propio periodo y que los primeros albaranes del periodo siguientes estén facturados en el mismo periodo. Hasta aquí sería mi video acerca de la revisión de cuentas de ingresos. Mi nombre fue Fernando José Fabio Rodríguez y la materia es práctica auditoría. Muchas gracias.